Derecho penal segunda parte. ¿Cuáles son los principios del derecho penal? Principio de legalidad penal. Es un principio fundamental que es manifestación del principio general de legalidad, basado en un sistema de imperio de la ley. El principio de legalidad en derecho penal se desglosa, a su vez, en varias formulaciones. Principio de legalidad criminal. Nullum crime sine praevia leg o nullum crimen sine legi, es una frase en latín, que se traduce como ningún delito sin ley previa, utilizada en derecho penal para expresar el principio de legalidad criminal. Para que una conducta sea calificada como delito, debe estar establecida como tal en la ley, y con anterioridad a la realización de esa conducta. Principio de legalidad penal. Nulla poena sine praevia leg o nulla poena sine legi, es una frase en latín que se traduce como no hay pena sin ley, utilizada para expresar que no puede sancionarse una conducta si la ley no la califica como delito. De igual modo, solo puede ser impuesta la pena prevista por la ley como sanción al delito cometido en cada caso. Principio de legalidad procesal. Nemo damnetur nisi per legale judicium, aforismo que se traduce como nadie puede ser castigado sin juicio previo. Principio de legalidad en la ejecución. No puede ejecutarse una pena sino en la forma prevista por la ley. El principio de legalidad penal comporta a su vez un mandato y 4 prohibiciones: el mandato de claridad y taxatividad, condiciones de la seguridad jurídica, y las prohibiciones de a. Prohibición de la retroactividad de las normas que fundamentan o agravan las penas. B. Prohibición de regulación penal por normas dimanantes del Ejecutivo. C. Prohibición de la analogía y, en general, de la creación judicial del derecho y D. Prohibición de regulación de las normas penales por normas consuetudinarias. Su formulación en el derecho positivo está en los siguientes preceptos. Artículos 25.1 y 9, 3 de la Constitución Española. Artículos 4, 2 del Código Civil y 4.1 del Código Penal. Taxatividad, prohibición de las leyes penales retroactivas y seguridad jurídica, taxatividad y prohibición de creación judicial del derecho. Artículos 24 y 117 de la Constitución Española. Garantía jurisdiccional. Artículos 1, 4.2, 2.1 y 10 del Código Penal. Principio legalidad penal. Artículo 3.1 Ley de enjuiciamiento criminal. Principio de jurisdiccionalidad. Principio de proporcionalidad o prohibición del exceso. Con fundamento en el derecho natural, constituye un principio general del derecho que rige el establecimiento y aplicación de toda medida restrictiva de la libertad. En el derecho español emana del artículo 1 Constitución española, que proclama como valor superior del ordenamiento español la libertad, y se concreta en el artículo 15 Constitución española, prohibición de la tortura y tratos inhumanos y degradantes, artículos 17.2 y 4 Constitución española, límites a la detención preventiva, a la prisión preventiva y artículo 55.2 Constitución española, límites a las medidas contra las bandas armadas. Cualquier medida restrictiva de la libertad, para ser proporcional, precisa 3 exigencias. A. Adecuación a fin. La medida ha de ser apta para alcanzar los fines que la justifican y conforme a ellos. B. Necesidad. Se concreta en el principio de intervención mínima, lo que significa. Desde el punto de vista abstracto, el derecho penal ha de revestir un carácter fragmentario. La sanción penal no tiene que extenderse a todas las infracciones y a proteger todos los bienes jurídicos, sino solo a los dignos de protección, susceptible de ella y que esté necesitado de ella, y solo interviene ante los ataques más graves e intolerables. También tiene un carácter subsidiario, es decir, solo intervendrá donde el orden jurídico no puede protegerse por medios menos gravosos de la pena. Solo interviene cuando los otros medios han fracasado en la tutela. En el plano concreto aplicativo, ha de ponerse en manos del juez instrumentos para individualizar la pena a la infracción, con instituciones como la suspensión de la ejecución, la sustitución de las penas, etc. C. Proporcionalidad en sentido estricto. La exigencia de proporcionalidad ha de determinarse mediante un juicio de ponderación entre la carga coactiva de la pena y el fin perseguido por la conminación penal. Es misión del legislador establecer una previsión penal proporcional, pero también del juez al individualizar la pena al caso concreto. Principio de la prohibición del bis in idem, ne bis in idem.
Tiene dos significados. A. Material. Nadie debe ser castigado dos veces por la misma infracción, siempre que haya identidad de sujeto, hecho y fundamento, por ejemplo, en la concurrencia de los derechos penal y administrativo. B. Procesal. No puede existir duplicidad de procedimientos por los mismos hechos, por ejemplo, judicial y administrativo, o dos procedimientos judiciales por los mismos hechos. Concreciones de este principio son las instituciones de la litispendencia. No puede empezarse un pleito sobre un objeto si ya hay otro iniciado y de la cosa juzgada, el caso sentenciado no puede volverse a enjuiciar. Principio de igualdad. Este principio, con base en el artículo 14 Constitución Española, tiene repercusiones en el derecho penal. Opera frente al legislador, prohibiendo las diferencias de tratos injustificadas o discriminatorias, y frente al juez, el cual deberá justificar argumentalmente las diferencias de trato. Principio de presunción de inocencia. Plasmado en el artículo 24.2 Constitución Española, es un derecho público subjetivo de carácter fundamental que opera en el derecho penal sustantivo y en el procesal penal. A. Derecho penal. Es un límite frente al legislador, y supone que serán nulos los preceptos penales que establecen responsabilidad basada en hechos presuntos o presunciones de culpabilidad. También se proyecta hacia el juez en su interpretación de las leyes penales. En igualdad de condiciones, habrá de preferirse el sentido más favorable al reo. B. Derecho procesal. Juega un doble papel. Como regla de juicio. Toda condena ha de fundarse en pruebas de cargo, y las dudas en el enjuiciamiento se deben resolver a favor del reo, in dubio pro reo. Como regla de tratamiento comporta la prohibición de que las medidas cautelares, y en especial la prisión preventiva, sean utilizadas como castigo, es decir, más allá de su finalidad asegurativa, no pudiendo ser imposición anticipada de la pena. Y recuerden que la ley es la fuente directa y casi exclusiva del derecho penal. El principio de legalidad implica que ninguna conducta es delito, ni se puede imponer una pena, si no está previsto por ley. El derecho penal tiene un carácter subsidiario, es decir, solo intervendrá donde el orden jurídico no puede protegerse por medios menos gravosos que la pena. Y aquí terminamos hoy con unas nociones básicas del derecho penal español, segunda parte. Hasta la próxima, amigos del canal JJ Formación.